Estamos en presencia de Urano, la conciencia universal, una sabiduría desconocida, pero que al mismo tiempo es ilimitada, es original, y por ende esto es estar asociado con la rebelión. En verdad, este tipo de cambios que a veces vivimos, cuando vivimos un cambio inesperado, pues son justamente los que más nos limpian, nos pulen. Esto es lo que nos permite tener, de cierta forma, una libertad completa. Y recordarte también que aunque a veces se presente en ti este temperamento colérico, este temperamento destructivo, eso, más que un reflejo de algo negativo, es un reflejo de todos los grandes sentimientos que tienes. Tal vez haya que trabajar en los métodos de comunicación para que no se manifieste únicamente en el temperamento, ¿no? A lo mejor eres un gran artista y no lo sabes. A lo mejor eres, no sé, un escritor fantástico y no lo has practicado. Y esa nobleza extrema que a veces nos hace permitir, o sí, que a veces nos dicta que debemos permitir que nos pasen encima. Pues la mayoría de nosotros no somos mezquinos, no somos avaros, no con las personas correctas y no en el momento correcto. Pero pues muchos hoy en día se encuentran viviendo procesos que literalmente adoptaron de otros seres. Se encuentran viviendo una realidad que les dijeron que así es. Y creo que lo más bonito de esto, o lo más interesante, sería tratar de discernir, o no sé, como vislumbrar cuál es esa realidad que verdaderamente merecemos. Y para obtener esa realidad se requiere un equilibrio, se requiere esfuerzo, se requiere continuidad, estabilidad, práctica, paciencia. Y pues es un momento interesante para solamente observar, solamente permitir que las cosas sean como tengan que ser. Normalmente no le ponemos atención a el corazón. El corazón es la parte más importante de nosotros. Digo, todo el cuerpo es importante, el conjunto es importante, el colectivo es importante. Pero si hablamos de esa como herramienta que tenemos para percibir esta realidad, pues el corazón se acelera cuando tiene miedo, pero también se acelera y se emociona cuando tiene enfrente algo que le parece hermoso. Entonces, ¿dónde está nuestro discernimiento? Una palabra interesante. ¿Cómo estamos discerniendo este estímulo que nos está llegando? Hace poco como que entendí mucho mejor una idea, un concepto, que es el deseo. Y el deseo es algo muy complicado porque lo único que nuestro deseo quiere es desear. El deseo siempre es deseo de desear. Nunca es el deseo en sí. Siempre es deseo de desear. Siempre necesitamos, parece, desear algo.
Y eso es lo que nos hace sufrir, ¿sabes? Porque ese anhelo de que las cosas sean de una manera, o ese deseo de que algo se vuelva real, vamos a suponer que lo consigues. Obtienes ese deseo. Está frente a ti. Lo estás viviendo, lo estás vivenciando. Lo que viene inmediatamente después es el miedo a perderlo, el miedo a ya no tenerlo. Y esto surge también de este deseo. ¿Por qué? Porque, curiosamente, aunque no lo vayas a perder, de todos modos, en el momento en el que eso está presente, el deseo desaparece y se va a desear otra cosa. Entonces, es bastante jodido. Es bastante jodido. Hay que ponerle, pienso, ¿no? Yo no quiero decirle a nadie qué hacer, y mucho menos a ti que me estás escuchando, pero también me escucho yo. Y a mí sí me gustaría decirme que estaría bueno darnos momentos para contemplar el techo de la casa, para contemplar el cielo, o para contemplar el movimiento de las hojas. Y solamente en esta contemplación ponerle atención a los pensamientos que vamos teniendo y en la respiración, sin juzgar, sin culpar, sin señalar, solo observación, solo perfección y conciencia de eso que ocurre, de ese presente que estoy vivenciando. Las señales llegan solas y, a fin de cuentas, pues, ¿qué más? ¿Qué más nos queda sino disfrutar, ¿no? Hacer, crear la realidad como la queramos. Pero el albedrío es importante, y el único albedrío que está bajo, entre comillas, tu control, pues es el personal. Aún así, te recomiendo que comas bien, aliméntate bien para que no te esté haciendo bromas tu cerebro. Y pues cuiden el agua, cuidemos el agua para que estos golpes de calor y estas llamaradas solares no nos deshidraten, y aunque tengamos sed, aún haya agua para tomar. En fin, felices días, felices nuevos días marcianos. Les envío un abrazo a todos.